algún grado de racionalidad, porque ha habido como un poco de depuración de la lista de tantas cosas que se decían. Yo no he hecho ninguna calificación pública hasta ahora sobre ese asunto, ni voy a hacerla en el orden personal. Pero allí habían personas que tenían serios cuestionamientos y que tenían investigaciones incluso en sus actuaciones y en sus pasantías por la administración de justicia, entre comillas, en el país. Y que haya habido esa primera depuración nos parece que es importante, y entonces así lo decimos ante el país. Este asunto de la designación de los más altos magistrados de la administración de justicia de un país democrático tiene que ver con que la sociedad democrática, toda la sociedad como conjunto, sienta que no se están eligiendo magistrados para servir a una parcialidad de la sociedad, independientemente de su trayectoria, de su militancia o de su participación en el transcurso de su vida como tal. Pero la administración de justicia tiene que ser equilibrada, tiene que tener ética, tiene que ser absolutamente transparente para que pueda ser administración de justicia. Y cuando el diputado Juan Molina hablaba de la legitimidad o trató de plantearlo, yo quiero ampliar ese concepto, porque una decisión de la designación de quienes van a administrar la justicia en el máximo tribunal de la República tiene que quedar libre de toda sospecha en la sociedad. Y en ese sentido, cuando se habla de legitimidad, no es que esta Asamblea Nacional no sea legal, sí lo es, porque está cumpliendo unas normas, unos procedimientos, y tendrá que a la fecha de su vencimiento entregarle a un nuevo Parlamento que se instalará a partir del próximo 5 de enero. Pero se trata entonces de la legitimidad. Y una de las cosas, señora Presidenta y colegas parlamentarios, que el país se planteó el pasado 26 de septiembre, fue el que necesariamente quienes son administradores del poder hoy en el país, circunstancialmente, porque mañana serán otros, no son los dueños del país. Y tiene que haber reconocimiento a que las expresiones plurales que se dan en la sociedad, tal como establece la Constitución en el artículo 2, que Venezuela es y debe ser un país democrático, plural, y tiene que ser un país donde estén todas las expresiones de la sociedad. Eso tiene maneras de construirse. Y no se trata de la aplicación de mayorías para aplastar a las minorías, sino que se trata del reconocimiento de quienes estamos en las distintas instancias del poder del Estado. Y esta es una de las más importantes. Por eso, más allá de una respuesta bravucona, descalificadora, para tipificar, como lo hacen algunos algunas veces, de traición, como acostumbran a hacer los que no tienen pensamiento tolerante, porque así han actuado los dictadores de la tierra, que cada aquel que tiene una idea distinta es calificado de traidor. Traidores son aquellos, para que también en la sociedad quede claro, los que han hecho de esa Constitución lo que les ha dado la gana, porque no la han respetado. Pero yo me quiero meter en el debate del Tribunal Supremo. Y en ese sentido, señora Presidenta, quiero decirle que la legitimidad es muy importante para la democracia, para que haya reconocimiento, porque no es un embajador que lo quita o lo pone un jefe de Estado, no es un director de un despacho, es un hombre o una mujer que le va a corresponder tomar decisiones trascendentales, importantes en lo individual o en lo colectivo para la sociedad. Y por supuesto entonces nada costaba con que esta decisión
no porque no pudiesen tomarla. Claro que no iban a poder instalar el Parlamento para tomarla en las primeras de cambio, porque habrían tenido que agotar todo lo que dice la Constitución, a menos que hubiese habido disposición, por lo menos para llamar a una reunión a los factores que están expresados en el Parlamento e informarle, aunque fuera, quiénes eran los magistrados o magistradas que se iban a designar. Porque esta sesión empezó a esta hora, a la hora que empezamos a designar los magistrados. No solo era porque estábamos aquí discutiendo cosas importantes como esos créditos adicionales que se aprobaron y son necesarios para la tragedia que el país vive, sino porque todos sabemos que hasta última hora estaban escogiendo a esos magistrados o magistradas que van a regir los destinos de la administración de justicia del país. Aquí un parlamento que se niegue el diálogo, porque el Parlamento, un gobierno puede tener una visión sectaria, obcecada, de no discutir con la sociedad o con sus adversarios que están diseñados en el modelo de país. Pero un Parlamento está obligado a la consulta permanente. Aquí no se consulta absolutamente nada y eso es verdad. Las leyes se traen y se meten en la cuenta del presidente y se le da inmediatamente urgencia reglamentaria. Pero no es una ley, no era un acuerdo para decir que estábamos apoyando un gobierno del mundo. Es una decisión de la Administración de Justicia. Y ustedes pueden pararse aquí en esta tribuna o desde su cubículo a desmentir y a decir que ustedes sí tenían conocimiento. Pero yo tengo conocimiento de que la mayoría de ustedes, como nosotros, ni siquiera sabían o conocían de cómo y de qué manera se estaba construyendo algún tipo de consenso, porque es necesario consensuar decisiones como esta. Y finalmente, quien tiene la mayoría termina imponiendo las reglas del juego. Pero el problema que nosotros llamamos, señora presidenta, es que la designación de este Tribunal Supremo debió, para tener la mayor legitimidad y no la legalidad como la tiene o la va a tener, haber esperado el próximo 5 de enero para haber confrontado con los distintos actores y factores que la sociedad venezolana expresó el pasado 26 de septiembre, cuando eligió una Asamblea Nacional que no tiene nada que ver con la realidad, más allá de los errores que cometieron quienes se negaron a participar en las últimas elecciones parlamentarias. Pero no se puede estar siempre diciendo aquí en esta Asamblea, cada vez que se discute algún problema, que en la Cuarta República tal cosa, y que ahora sí es bueno, o que en la Cuarta República tal y cual, pero que ahora sí es bueno. Bueno fue para eso que nosotros votamos en Venezuela, para que las cosas se cambiaran, para que se eliminaran las mafias dentro del Poder Judicial, para que se eliminaran las tribus dentro del Poder Judicial, para que se eliminaran las razones de nepotismo familiar dentro del Poder Judicial. Fue para eso que votamos. Y tenemos derecho hoy, quienes estamos aquí, a decir una cosa distinta. Y eso no significa ni ahora, ni antes, ni ayer, un acto de deslealtad, sino por el contrario, un acto de apego a las normas que están en la Constitución. Y eso es lo que nosotros estamos reclamando. Termino diciéndole, sí, esta es nuestra posición. Nosotros no vamos a entrar en calificaciones en el orden personal, porque reitero, hay gente incluso con la que uno ha compartido tiempo aquí y merece nuestro respeto. Y no se trata de un problema de orden personal, ni de la calificación individual, sino es de la visión hegemónica y de algún tanto autoritaria con la que se le propone a este Parlamento una designación ya tomada, y tómenla o déjenla. Pero aquí no hubo derecho ni siquiera a pataleo, no solo para nosotros, para la mayoría de ustedes, que estoy seguro que no es la misma relación que existe hoy en la sociedad, porque la sociedad venezolana es plural. El venezolano tiene talante democrático y por eso este país, independientemente de que alguien pueda tener un modelo en su cabeza que nos va a llevar para un callejón sin salida, donde todos tenemos que desde el Estado venezolano, utilizando la fuerza, el aparato económico y militar, imponer una ideología a la sociedad, no podrá imponerla,
porque las sociedades son democráticas y cuando las sociedades son democráticas obligan a que el Estado y las instituciones sean democráticas. El talante democrático de este pueblo se pondrá y aflorará siempre cada vez que desde aquí se le quiera imponer una decisión de hegemonía, porque Venezuela no votó por una hegemonía el pasado 26 de septiembre. Venezuela votó por una visión de un país plural, para que se escucharan, para que los diputados dialogáramos, para que nos entendiéramos sobre los grandes problemas del país. Diferencias sí las hay, las va a haber siempre, ahora, antes y después, pero eso no quiere decir que sobre los grandes eventos de la sociedad, donde se decide nada más y nada menos quién va a tomar las decisiones de la administración de la justicia, de la construcción de grandes decisiones, eso se toma y se dice, bueno, ustedes lo tienen, lo toman o lo dejan, porque esa es nuestra manera de ser. ¿Y cuál es la diferencia que hay entre eso y lo que criticamos nosotros de decisiones que se tomaron en el pasado? ¿Cuál es? ¿O es que esto se decidió en una consulta ni siquiera en ustedes? Esta es una decisión absolutamente cogollérica, peor que las decisiones que se tomaban en el pasado. Y hace incluso, porque si aquí hubiese habido voluntad para que esos venezolanos y venezolanas que están propuestos, que muchos de ellos no podemos opinar ni bien ni mal porque ni siquiera los conocemos, porque esa lista que me dijeron que la teníamos hace 3 días disponible, era mentira, no pudimos accesar a ella. Como tampoco hemos podido, sino en las últimas horas, accesar a leyes que son absolutamente contradictorias con la Constitución que ustedes han anunciado y ya están hoy incluidas en el sistema electrónico de la Asamblea para su discusión. Entonces, ¿ustedes creen que el país va a ser represado y que el derecho a pensar, a disentir, va a ser un delito? No, es una decisión equivocada. Nosotros vamos a salvar nuestro voto en esta decisión. La decisión que íbamos a tomar era mucho más drástica. Por lo menos tomaron la decisión de depurar algunos personajes que uno sabe cuáles son de sus andanzas, no porque ande detrás de ellos investigándolos, sino porque están allí en la luz pública. Pero nos hubiese gustado tener conocimiento, así como conocemos a Malaquía o como conocemos al compañero Juan Mendoza o a los otros que se han nombrado del resto de los que integraban esa plataforma, para saber que nosotros estábamos votando, porque nosotros aquí, me refiero al Grupo Podemos, y en tal caso también recojo la aspiración de los compañeros del Grupo Humanista, no venimos aquí ni nariciados, ni impuestos por nadie, como ustedes a veces lo han querido decir. Esta no es una decisión en la que ni el imperialismo, ni la CIA, ni nadie nos direcciona a nosotros. Es al contrario, es una decisión absolutamente soberana de lo que pensamos y de lo que creemos. Y por eso hoy, lamentablemente, cuestionamos que se esté tomando una decisión que no tiene nada que ver con la legitimidad, que es mucho más importante que cualquier otra cosa, porque la Asamblea Nacional electa, me refiero a los diputados de todos los partidos, incluido el PSUV, es la asamblea más legítima que ha tenido toda la historia de Venezuela en todos sus tiempos, por el número de votos que obtuvo, por el debate que se hizo en la sociedad. Y esa asamblea que tiene esa legitimidad y ese encargo del pueblo, perfectamente pudo tomar una decisión que nosotros los estamos adelantando en un atajo, en una emboscada, para evitar que el país pudiera, y ustedes estarían obligados, más allá de las bravuconadas que se anuncian, a tener que haber debatido con todos esos sectores que la sociedad venezolana votó por ellos el pasado 26 de septiembre. Por eso y en eso basamos nuestro cuestionamiento, y por esas razones nosotros no vamos a votar por esa decisión que ustedes han traído en el día de hoy. Es todo, señora Presidenta, colegas parlamentarios. Gracias, diputado.